Como yo lo había mencionado antes, la revista Club Nintendo se convirtió en una gran influencia para mí, así como lo fue también para muchas otras personas. Lo poco que sabía en ese entonces de videojuegos lo aprendía de la revista y cualquier dato técnico que publicaban lo estudiaba y lo memorizaba. Si bien la intención de la revista no era enseñar sobre desarrollo de videojuegos o sobre la industria, ocasionalmente mencionaban algunos datos que sonaban importantes para quienes estábamos interesados en esa parte, y, aunque fueran escasos, se sentían como gotas de agua estando en medio del desierto. Por ejemplo, cuando estaba en desarrollo Donkey Kong Country, mencionaron a las computadoras Silicon Graphics que se usaron en su desarrollo y publicaron un glosario de algunos términos técnicos que comenzaban a utilizarse cuando se dio el salto a los juegos en 3D. También recuerdo que en algún momento mencionaron las escuelas de desarrollo de videojuegos que existían en Japón, como la de Enix o la de Square si mal no recuerdo, algo que me interesaba mucho pero que por supuesto yo veía fuera de mi alcance. Otro detalle es que la revista le daba mucha cobertura a Street Fighter 2 y hasta publicaron un número especial con más de 2000 fotografías del juego, lo cual pues no era raro considerando su importancia y que todas las revistas de videojuegos hicieron algo similar en aquellos años. Publicaban números especiales, suplementos o reportajes del juego con regularidad. Pero lo curioso es que Club Nintendo era la revista oficial de Nintendo, y sí, obviamente la versión de SNES era muy importante porque ayudó a Nintendo a vender muchas consolas, así que era natural que hubiera mucho contenido relacionado a ese juego. Pero es que además la revista hacía menciones ocasionales a las versiones de arcade, algo que no habían hecho anteriormente con ningún otro juego, es decir, hablaban y por decirlo de algún modo promocionaban versiones del juego que no se habían publicado en las consolas de Nintendo, es decir, rompían con esa regla. Incluso llegó a haber una portada de Super Street Fighter 2 Turbo, un juego que no salió para ninguna consola de Nintendo sino hasta varios años después. Además, también había contenido de Street Fighter en la revista que no estaba relacionado con Nintendo, como el cómic de Tokuma o la colección de monedas que regalaron con la suscripción a la revista. Y bueno, tomando en cuenta lo que para mí significaba Street Fighter 2, obviamente era doblemente importante. Por todo lo anterior, no era de extrañar que decidiera escribirles con cierta regularidad y comentarles sobre mi afición a Street Fighter y mi inquietud por aprender a hacer videojuegos. Viéndolo en retrospectiva, hasta siento que tal vez llegué a ser demasiado insistente porque les llegué a enviar varias cartas a lo largo de los años hablando de eso, y eran cartas largas. Aunque eso sí, debo decir que ellos tuvieron un gesto muy amable para conmigo, ya que en una ocasión se tomaron la molestia de llamarme por teléfono. Haciendo cuentas, eso debió ser ya en 1993. Recuerdo que ese día yo había rentado el juego de Super Star Wars y estaba jugándolo súper entretenido cuando suena el teléfono. Recuerdo que hasta me levanté un poco molesto a contestar porque me habían interrumpido, pero mi actitud cambió por completo cuando preguntaron por mí y me dicen: "Hola, soy Axi de Club Nintendo y te llamo para responder una de las cartas que nos enviaste". Ahí me emocioné, siento que por momentos la plática se tornó un poco confusa porque yo también interrumpía y no dejaba que hablara porque me emocionaba y quería yo hablar. A estas alturas lo que yo entiendo es que Axi en realidad no era alguien en específico, sino que más bien es un personaje que crearon en la revista y que lo encarnaba alguien del staff cuando se requería, por lo cual no sé a ciencia cierta quién fue quien me llamó. Medio intentó orientarme sobre qué es lo que yo podía hacer para lograr mi objetivo de incursionar al desarrollo de videojuegos, aunque la verdad es que pues no era su área y tampoco tenía mucha información específica al respecto, pero hizo el intento y eso se agradece muchísimo. En esos meses, no sé si un número o dos números antes, habían publicado en la revista un anuncio de un concurso de Capcom de diseña un jefe para el siguiente juego de Mega Man. Así que por ahí comentamos que sería buena idea que yo participara si es que me interesaba entrar a la industria porque podía ser un punto de entrada ese concurso. La llamada duró yo creo que unos 10 minutos, además de lo del tema del desarrollo de juegos, por ahí había yo escrito sobre preguntas de algún juego de tips y también me contestaron, pero obviamente la parte fundamental, la que recuerdo más, pues era esta, ¿no? Sobre que me hicieron caso de que yo quería hacer juegos. Recuerdo que en esa llamada yo fui muy torpe al hablar, como decía, había interrumpido a lo mejor más de lo necesario, pero aún así fue un evento muy memorable que recuerdo con mucha emoción y con mucho agrado. Y más allá de si me dieron o no información relevante para lo que yo quería, pues fue una gran motivación para mí y recuerdo esa llamada con mucho cariño. Al final, aunque lo intenté, ya no envié nada al concurso de Mega Man porque no logré hacer algo que me convenciera y como casi no jugaba esos juegos, la verdad es que no estaba muy empapado del asunto y bueno. Por cierto, recuerdo también que ya años después, en algún evento en Monterrey que organizó Club Nintendo por la presentación de Killer Instinct, me tocó asistir y ahí fue donde conocí a Gus Rodríguez en persona. Pues yo como cualquier fan llegué, lo saludé, me presenté y le dije: "Hola, soy Draco". Y él me respondió: "Ah, sí, yo te ubico, tú escribes cartas a la revista, ¿verdad?". Así que para mí fue una gran emoción que Gus me ubicara. Digo, no me conocía realmente, pero por lo menos que supiera que yo escribía cartas a la revista.
y también me dio un poco de pena porque pues creo que era un poco evidente mi insistencia con el asunto. Y bueno, aprovechando, les voy a mostrar aquí, les voy a presumir un poco el número 1 de la revista Club Nintendo, que bueno, esta bolsa, esta es de las que venían con las revistas que llegaban por suscripción, no es el caso de la revista número 1 porque como sabrán esa la compramos mi hermano y yo en el aeropuerto de la Ciudad de México, como les conté en un video anterior. Pero bueno, en una de estas bolsas que teníamos todavía, decidimos guardar la revista, aquí está. Entonces yo aquí tengo en mi poder el ejemplar físico, ya obviamente un poco deteriorada porque la verdad es que sí le dimos mucha batalla, la estuvimos leyendo y releyendo muchas veces, como la mayoría de las personas que la tuvimos seguramente. No sé si haya ejemplares que estén así como impolutos, pero yo creo que la mayoría estén así, pero a fin de cuentas para eso era la revista, para leerla, para disfrutarla, y pues se nota que sí la disfrutamos bastante, ¿no? Pero aún así todavía se conserva. Y por acá tenemos también, no sé si se alcanza a ver, que dice para Chucky y para el Draco de su amigo Pepe Sierra. Y por acá también tenemos el autógrafo de Gus Rodríguez, que en algún EGS o en un par de eventos por ahí tuvimos la oportunidad de llevar la revista y que nos la autografiara. Entonces por aquí la conservamos. La información de la revista, pues la verdad es que la pueden conseguir fácilmente en internet. Pueden ahí simplemente googlear Club Nintendo número 1, scans o lo que sea y la van a encontrar. Entonces tampoco es como que algo súper difícil de encontrar la información, pero obviamente la revista tiene un valor sentimental muy importante y como les comentaba, pues eventualmente esta revista se convirtió en una gran influencia para mí, que aunque no fue su intención, me motivó también mucho a adentrarme en esto del desarrollo de juegos y no soy el único, conozco más personas que también están en un camino similar y que recuerdan con mucho cariño esta revista. Por ahí igual un saludo a ellos que no sé si me estén viendo, pero sí son colegas y conocidos amigos que pues nos dimos cuenta que teníamos esto en común, ¿no? Que tuvimos la influencia de Club Nintendo, que nos ayudó a mantener, a lo mejor no surgió con Club Nintendo nuestro deseo de hacer juegos, pero sí fue algo que nos mantuvo ahí. Aparte de Club Nintendo, yo no tenía una fuente de información específica sobre videojuegos, no sabía en dónde buscar o a quién preguntarle, pero se me ocurrió hacer algo. ¿Qué tal si les pregunto a las mismas empresas que hacen los videojuegos? Pero, ¿cómo los contacto? Lo que hice fue buscar en las cajas y manuales de los juegos que tenía las direcciones postales de esos publishers para escribirles y preguntarles al respecto. Además de las cajas que tenía a la mano de los juegos que teníamos mi hermano y yo, creo que por ahí le pedí prestadas las cajas a Edgar o le pedí que me pasara las direcciones o algo así. Y también cuando rentábamos juegos procuraba revisar las cajas porque ahí venían direcciones postales para poderles enviar cartas a esas direcciones. Por otra parte, ya en la preparatoria yo tenía un profesor de inglés que era gringo, por lo cual me atreví a pedirle que me ayudara revisando la redacción y traducción de las cartas antes de enviarlas. No le di a revisar todas las cartas que hice porque aparte, yo redactaba una carta para cada publisher o para cada empresa a la que le quería escribir. Y luego la verdad es que eran cartas largas, innecesariamente largas, creo yo, porque desde entonces yo ya era bastante chorero. Y creo que hubiera sido muy encajoso pedirle a mi profesor que me revisara todas las cartas. Pero algunas de ellas sí se las pasé para que las revisara y sí me hizo algunas correcciones. La verdad es que no recuerdo muy bien qué les decía en esas cartas, pero a fin de cuentas el tema central era que yo quería estudiar o aprender a hacer videojuegos y entrar a trabajar en la industria. En aquellos años pues no existía el email, sí existía pero no lo teníamos a nuestro alcance, así que tocaba enviarlas por correo postal. Y por lo tanto, una vez que las depositaba en la oficina de correos, no sabía realmente si llegarían a su destino o cuánto tiempo tardarían. A lo largo de varios meses, escribí y envié más o menos unas 15 cartas a distintas compañías. Probablemente cuando me llamaron de Club Nintendo yo ya había enviado al menos una parte de esas cartas, pero no sé si se los mencioné. El caso es que yo no sé si esas cartas llegaron todas a su destino, no había forma de comprobarlo. Aparte, yo no sabía realmente de qué eran las direcciones a las que las envié. Tal vez eran oficinas del agente de ventas, de distribución, que no tenían nada que ver con el desarrollo de juegos, o tal vez incluso era una bodega donde se almacenaban los juegos, no sé. O sea, no había forma de saberlo, solamente era la dirección que aparecía allí y no me decían exactamente de qué era. Incluso pensando que hubieran llegado al lugar correcto, quedaba la duda de si realmente alguien las iba a leer, si se iba a tomar la molestia de verla con detenimiento y de responderme para intentar ayudarme. Y en caso de que sí, habría que esperar a que esa respuesta viajara de regreso y llegara hasta mi casa, lo cual pues también implicaba cierta incertidumbre. Y después de haber enviado esas aproximadamente 15 cartas, pasó el tiempo, pasaron 1, 2, 3 semanas, meses, y yo no obtenía ninguna respuesta.
Al final, ninguna compañía me respondió, excepto por una. Y bueno, justamente aquí tengo esa carta que yo recibí, la única que me respondieron. Este no es el sobre original venía membretado con remitente, destinatario y todo, pero el sobre ya no lo pude conservar porque resulta que esta carta llegó cuando mi familia y yo estábamos de vacaciones. Entonces cuando nosotros regresamos, ya habían pasado yo creo que unas 2 semanas desde que llegó la carta. Y me acuerdo que fue un día en la noche que llegamos, yo abrí la puerta, de hecho, esa vez, la reja, porque era una reja que daba unas escaleras que nosotros vivíamos en la planta alta. Entonces era un pasillito y unas escaleras, y ahí estaba tirado un sobre. Yo pensé que era algún recibo o algo del banco, tal vez. Pero la tomé, vi el remitente, vi el destinatario, vi que era para mí, me sorprendió mucho, pero me sorprendió más el remitente. Obviamente, pues yo ya sabía que había mandado algunas cartas, pero ya había pasado tiempo, entonces no sabía si me iban a contestar. Pensé que ya nadie me había contestado. Y justo aquí está. Y bueno, lo que pasa es que el sobre estaba hecho como chicharrón, entonces se veía que habían pasado varios días en los que había llovido, se había secado, tal vez había vuelto a llover, y ya le habían empezado a crecer como moho al sobre, por eso se deterioró y por eso tuve que deshacerme de él. Incluso el papel de la carta también está un poco deteriorado, por lo mismo ahorita medio van a ver. Pero la empresa que me contestó fue esta, no sé si la conozcan. Y si, no sé si se alcanza a ver que también el papel se alcanza a ver un poco manchado ahí, deteriorado precisamente porque, pues sí, también el papel está como hecho un poquito chicharrón por la humedad. Pero se alcanza a leer perfectamente. Se les voy a mostrar ahorita un scan que tengo y se les voy a leer íntegra porque me parece que es relevante compartirlo. Y sí, pues este fue un caso muy interesante. Estoy muy agradecido por esta respuesta que me dio Nintendo, que era algo que no esperaba. Y también cabe decir que esta carta de algún modo es la razón por la cual estoy haciendo este video y también en gran medida la razón por la cual creé este canal, porque quería hablar de mi experiencia, de cómo entré al desarrollo de juegos, y esta carta pues fue fundamental para mí. Y a lo mejor han pasado muchas cosas han cambiado, pero aún así creo que puede ser valioso para alguien más y por eso me pareció importante hacer algo para compartirlo, para hablar de esto. Entonces ahorita les voy a mostrar la carta y se las voy a leer. Estimado Ernesto, le dirigimos estas líneas con el fin de agradecerle por habernos escrito acerca de su interés en información con respecto a la programación de nuestros productos. Agradecemos la oportunidad de contestarle. A menudo recibimos preguntas sobre la sabiduría necesaria para desarrollar juegos video. Como puede imaginarse, el éxito de esta industria tan emocionante requiere años de educación y mucho trabajo. El desarrollo e investigación de juegos video Nintendo se realiza por nuestro personal de ingenieros del Departamento de Desarrollo e Investigación en Japón. Los ingenieros, programadores de computadora, artistas y músicos constituyen estos equipos. Cada equipo inventa mundos completos que incluyen movimiento, obstáculos, enemigos, metas y artículos de power-up para juegos futuristas. Una vez que las ideas hayan sido acumuladas, los equipos tienen que crear hasta los detalles más minuciosos para cada escena, tomando en cuenta cada acción y sonido. Crear estos dibujos detallados requiere artistas con destreza y talento. Luego, las gráficas de video y el sonido se computarizan por los programadores especializados. Finalmente, se ensaya el juego. El equipo y varios jugadores expertos lo ponen a prueba, luego critican las gráficas y la jugada. Por lo general, juegos traspasan varias revisiones antes de estar listos para la venta al público. Como debe darse cuenta, una gran cantidad de conocimiento y creatividad es involucrada. La mayoría de las universidades y facultades ofrecen títulos de computación y diseño de gráficas, cuales podrán ofrecerle la destreza y educación necesaria. Como con cualquier profesión que elige, tiene que investigar el tema. Hable con sus padres, asesor de su escuela y maestros. Vaya a su biblioteca local para averiguar las aptitudes requeridas para el desarrollo de los juegos video. Averigüe con su escuela la disponibilidad de cursos como diseños de gráficas y computación. Esto le ayudará a fijar las metas para su futuro y un plan de estudio que cumplirá estos requisitos. Nintendo of America ni Nintendo Company Ltd. Tienen un colegio privado donde puede estudiar para aprender sobre la programación de videojuegos. Le agradecemos de nuevo por haberse comunicado con nosotros. En espera que hemos sido de ayuda, quedamos cordialmente a sus órdenes. Le saluda atentamente Nintendo of America Incorporated, Christian Phillips, Servicio al Consumidor. Se me hizo un gran detalle que la carta viniera escrita en español. Sí, con una traducción un poco atropellada en algunas partes, pero que se alcanza a entender sin problemas. Agradezco enormemente el esfuerzo y la cortesía de traducirla a mi idioma.
esta carta fue un gran aliciente para mí y es una de mis posesiones más preciadas. Y aunque no sé realmente quién es Christian Phillips, le estoy profundamente agradecido por haberse tomado la molestia de responder mi carta. Y digo, a lo mejor era simplemente parte de su trabajo, pero lo hizo y lo hizo bien. Por cierto, escribiendo este material me surgió la duda de si podía localizar en internet a este Christian Phillips. Y haciendo una búsqueda rápida encontré una mención en Movie Games y también por ahí un perfil en LinkedIn. Y no sé si realmente sea la misma persona, pero en el perfil de LinkedIn menciona que es bilingüe, que habla inglés y español, por lo tanto sí es posible que sea el mismo Christian Phillips. No sé si intentar escribirle, intentar contactarlo para decirle lo importante que fue esa carta que recibí. Si bien la carta no profundiza demasiado, lo poco que menciona fue crucial para comenzar a trazar un plan de acción concreto. Básicamente la carta me planteaba dos opciones. La primera era enfocarme en la parte de gráficos, lo cual implicaba estudiar una carrera como artes visuales o diseño gráfico. La segunda opción era enfocarme en la programación, cursando alguna carrera de computación, informática o similar. En mi caso particular yo ya había llevado algo de computación, pero era muy poquito. La otra opción era completamente diferente y novedosa para mí. ¿Cuál de estas dos opciones era la más conveniente o cuál era la que se relacionaba más con lo que yo quería hacer realmente? Bueno, eso tocará comenzar a abordarlo en la siguiente ocasión.